Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asufin. En este caso vamos a hablar de los problemas que puede ocasionar el cierre de clínicas, en este caso, pues, por ejemplo, Dorsia o Ideal, es decir, si tú financiaste un tratamiento y estas clínicas han cerrado y te han dejado a medias, y lo mismo sucede con otro tipo de servicios, como por ejemplo cursos de inglés o formaciones de, oye, tú has pagado y te han dejado a medias o no has finalizado esa formación, ¿no? Lo vamos a hacer con Marisa Protomártir, que ahora muchos ya la conocéis, si habéis estado en otras formaciones de Asufin, seguro que ya la conocéis. Pero antes de dar paso a Marisa y de que empecemos con la presentación, os quiero recordar que, como siempre, al final del webinar tendremos un apartado de preguntas y respuestas. Responderemos en directo a vuestras consultas. Entonces, para hacerlo, os queremos pedir, por favor, que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que encontráis aquí justo debajo de vuestra pantalla, porque así para nosotros es más fácil y no se nos queda ninguna pregunta perdida. Si lo hacéis en el chat, a lo largo del webinar en el chat vamos a estar poniendo todo el rato información relevante para vosotros, pues la biografía de Marisa, enlaces de interés, información que creamos que os puede resultar interesante. Entonces, para que no se nos pierda entre tanta información vuestra pregunta, por favor, hacerla a través del menú de preguntas y respuestas, y así, después de que Marisa termine su presentación, las leemos y las respondemos en directo. Y ya no me enrollo más y doy paso a Marisa, que ya la tenemos por aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a todos los participantes en este nuevo webinar de educación financiera de Asufin. En este caso, especial bienvenida a los que atienden en Cataluña, puesto que este webinar está organizado por Asufin Cataluña. Y sin más trámite, voy a compartir mi presentación para que podamos ir un poco siguiendo el orden de la misma, ¿vale? Bueno, pues se me ha ido al final, me voy al principio. Bien, vamos a empezar un poco determinando para evitar errores o confusión de este tipo de créditos con otros créditos, de los créditos que se contratan a la misma vez que se adquiere un producto o un servicio. No dejan de ser un crédito al consumo y por lo tanto están sujetos a la normativa específica, a la ley del año 2011 de créditos al consumo, que además la vamos a reformar enseguida porque hay una nueva directiva en esta materia que está ahora mismo en plazo de transposición. Igualmente, si es un asunto que contratamos a través de Internet, esta regulación tendría que ser completada con la ley del año 2007 relativa a la comercialización de servicios financieros a través de Internet. Y la particularidad de estos créditos vinculados son aquellos que se contratan al mismo tiempo que se adquiere un bien o se adquiere un servicio, como explicaba Clara, por ejemplo, cuando contratamos un servicio dental o cuando contratamos un servicio de estética o cuando contratamos un servicio educativo, ¿no? Por ejemplo, un curso, pero también cuando adquirimos una lavadora, cuando adquirimos un teléfono móvil, de esto que nos ofrecen las operadoras, ¿no? Las tiendas de las operadoras, de comprar un móvil que se va a ir pagando con una cuota muy bajita a lo largo de muchísimo tiempo. Esto también es un préstamo vinculado y tienen la particularidad de que es ofrecida por el propio establecimiento financiero, perdón, el establecimiento que presta el servicio o que presta el bien, MediaMarkt, el Merlin, incluso en Zara ahora se pueden comprar cosas de forma financiada, o la clínica estética X. Ellos mismos nos hacen de intermediarios, son los que nos están ofreciendo la financiación y toda la documentación asociada al mismo, de manera que de cara al cliente, pese a que aquí hay dos contratos, por un lado el contrato de adquisición del bien o servicio de lo que sea, una compraventa, un contrato de arrendamiento de servicios y luego habría el contrato de préstamo, pues todo se presenta al consumidor como una única unidad negocial. Y por estas especiales características que tienen estos contratos, la ley les ofrece un tratamiento particularizado, porque existe una íntima conexión entre la contratación del bien o el servicio y la financiación del mismo. Están tan conexos que la ley establece una especial protección para el consumidor en estos casos. Es importante que sepamos
que si nosotros vamos a contratar un tratamiento odontológico, pero lo vamos a pagar con nuestra tarjeta de crédito o para pagarlo hemos ido nosotros por nuestra cuenta a pedir un préstamo a la entidad bancaria que sea, de forma que se rompe esa especial vinculación, esa unidad negocial, no le va a ser de aplicación esta normativa especialmente protectora de préstamos al consumo, porque no se habrá realizado el presupuesto de hecho de la ley, que es que formen una sola unidad negocial. De hecho, la vinculación es tal que en muchos casos la compra del bien o el servicio queda condicionada a la propia concesión del crédito. Incluso se establecen precios distintos si el bien lo compramos a tocateja o lo compramos a través del servicio de financiación. Esto es muy llamativo, por ejemplo, cuando compramos coches. De hecho, visualmente parece mucho más barato el servicio o el bien con la financiación, porque solamente estamos viendo el importe de las cuotas, pero no estamos viendo el importe total, el coste total del producto más la financiación. Entonces, como siempre, interesará o no interesará realizar esta operación, en primer lugar, en función de nuestra capacidad de endeudamiento, de nuestra solvencia, y en segundo lugar, respecto de otras condiciones que nos pueda ofrecer el establecimiento que nos sean más favorables de las que tendríamos pagando con nuestra tarjeta de crédito o pagando con un préstamo solicitado y obtenido en una entidad bancaria cualesquiera de nuestra elección, pero que no fuera la establecida por ofrecida por el establecimiento. Y sí que tenemos que tener claro que si no es un crédito vinculado, pues lo que digamos hoy acerca de los créditos vinculados no será de aplicación si hemos pagado con la tarjeta de crédito o si hemos pagado con un préstamo que hayamos pedido nosotros directamente. Por eso os pongo ahí abajo, ojo con los créditos que nosotros pedimos directamente porque no se considerarían créditos vinculados. ¿Quiere decir esto que es mejor o es peor? No. ¿Qué tendremos que optar? Pues por la opción que económicamente y por el resto de las condiciones, plazos, garantías adicionales, etcétera, etcétera, nos interese más como consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no pensemos que por el hecho de que sean créditos vinculados y que tienen las ventajas que vamos a explicar hoy, necesariamente van a ser más interesantes económicamente para nosotros. Siempre aprovechemos que la entidad nos va a dar la documentación por adelantado para comparar el precio y las condiciones de la financiación vinculada con otra que podamos nosotros conseguir por nuestra. Para que podamos saber exactamente en la vida real a qué nos estamos refiriendo, os recuerdo que la primera vez que esto tuvo una repercusión, que todos los consumidores nos enteramos de la existencia de estos créditos vinculados, fue con un famoso caso Opening, que además llevó otra asociación de consumidores, y para que os hagáis una idea de la complejidad de lo que fue aplicar la normativa que ya existía en aquella época, porque esto ya estaba regulado por una ley del año 95, pues así fijaos que les costó 11 años de batalla judicial, llegando incluso hasta el Tribunal Supremo en defensa de más de 700 afectados. Aquí, además, se daba la casuística de que había centros que eran independientes, es decir, que aunque utilizaban la denominación comercial de opening, en realidad eran empresas independientes. Esto suele ocurrir mucho, por ejemplo, en los casos de clínicas estéticas, que a pesar de que comparten una denominación común, sea Dorsia, sea Ideal, sea Corporación de Dermostética, sea la que sea, luego resultan ser empresas distintas, con un CIF distinto y con una personalidad jurídica distinta. Con lo cual, lo primero que nos tendremos que cerciorar es de con quién estamos contratando, ¿no? Si estamos contratando con la central, aunque esta central tenga diferentes delegaciones abiertas, o si cuando estamos contratando a una SL, ¿no?, concreta, que utiliza una marca que comparten otras muchas SL. Esto es bastante importante. Entonces, como os digo, en esa época pues fue la primera vez que se trató de forma masiva y global el asunto de los créditos vinculados, y que sirvió para establecer alrededor de la normativa que ya existía, pues una base jurisprudencial. Incluso ya os digo que se pronunció el Tribunal Supremo en varias ocasiones,
que nos ha servido de mucho para todos los casos posteriores que se han ido viendo en los juzgados y tribunales de toda España. Aquí, además, existía el problema de que había una grandísima dispersión geográfica de estos 700 afectados, con lo cual lo inteligente fue hacer lo que hicieron, que fue agruparse alrededor de una asociación de consumidores, quien presentó una acción colectiva que benefició a todos los consumidores, estuvieran donde estuvieran, y a los que benefició el sentido de la sentencia, si bien, como digo, ya les costó nada más y nada menos que 11 años de pleitos. Además, en este caso, fue especialmente complicado demostrar la unidad negocial y se tuvo que utilizar muchísimas certificables de los empleados de Opening que sí que acreditaron que esta unidad negocial, puesto que ellos mismos actuaban como prescriptores de la entidad bancaria, ¿no? Ellos mismos ofrecían incluso un precio más barato de los cursos de inglés si se contrataba la financiación, con lo cual ahí pues prácticamente todos los suscriptores se cogieron la financiación porque el precio era más barato, aunque fíjate luego cómo les salió la cosa, ¿no? Pero bueno, aquí se estableció por primera vez esos requisitos de exclusividad y vinculación que vienen a configurar esta clase de créditos, y fue muy importante también el pronunciamiento relativo a quienes contratan, porque claro, fijaos en este caso, la mayoría de los estudiantes que se apuntaban a estos cursos eran menores de edad, o siendo mayores de edad eran jóvenes dependientes de sus padres, con lo cual, pese a que los afectados habían sido ellos mismos, resulta que los contratos los habían firmado sus padres, especialmente el de financiación, claro. Y aquí ya dejó claro el Tribunal Supremo que nada obstaba a que fueran los padres quienes habían suscrito los contratos de financiación, aunque los cursos los hubieran contratado los hijos, puesto que evidentemente pues, se trataba de una unidad familiar y ello no desvirtuaba la unidad negocial, fuera quien fuera que lo hubiera firmado dentro de la misma familia. También ha sido famosísimo el asunto de Idental, Dentix, son dos marcas, en los que en este caso sí que hay una variedad, ¿no? Porque había clínicas que eran gestionadas directamente, digamos, por la central, por la propietaria de la marca, pero luego había clínicas que únicamente utilizaban la marca y que luego actuaban por su cuenta. En este caso, estamos hablando de 24 clínicas y más de 350.000 afectados. Supera con mucho las cifras del caso Opening. Y además aquí los supuestos de hecho eran muy diversos, porque lo mismo había tratamientos sin terminar, pero que se habían pagado por adelantado con cargo a la financiación, de manera que la entidad financiera había puesto el dinero de una sola vez y los señores iban pagando cuotas. También había habido casos de mala praxis, es decir, que aunque se había prestado el tratamiento, pues había sido desastroso, les habían dejado la boca hecho un Cristo y luego tuvieron que ir a reparar estos destrozos que le habían hecho estos supuestos profesionales eh, eh, a otras clínicas, evidentemente, y también incluso llegó a haber contagios por mala praxis higiénica en estas clínicas, de modo que en el caso de Idental y Dentix no solo ha habido pleitos para declarar la ineficacia, bien por resolución por incumplimiento, cuando no se habían acabado perdón, cuando no se habían terminado los tratamientos, o bien por malos tratamientos, sino que también ha habido responsabilidad penal. De hecho, ahora mismo están en el Tribunal Supremo los recursos de los responsables de Idental y Dentix porque han sido acusados y condenados por delitos contra la salud. Perdón, otra vez. De esto, ¿qué es lo más interesante? Pues mirad, lo más interesante es que aquí no solamente se estaba reclamando que se terminara el contrato y con la terminación del contrato por incumplimiento del contrato de tratamiento odontológico terminara también el préstamo y no siguieran pagando vía cuotas esos tratamientos que estaban incompletos y que además las clínicas habían cerrado y nadie se las iba a completar, sino que además también se les ha indemnizado por ese coste adicional que les ha costado terminar los tratamientos en otras clínicas o reparar esos tratamientos mal hechos
o incluso los daños derivados de esos contagios, ¿no?, de enfermedades que habían adquirido en las clínicas dentales. Aquí en estos casos también es interesante mencionar que también se reclamaba a estas clínicas daños morales, ¿no? Porque claro, imaginaos que os dejan la boca hecho un Cristo y que tienes que ir a que te la arreglen a otro lado o que incluso has contraído una enfermedad. Sin embargo, aquí las audiencias provinciales, porque esto no ha llegado al Tribunal Supremo, si bien sí que han reconocido, junto con la terminación del contrato y la devolución de la financiación ya pagada, eh, aunque de esto hablaremos luego, que no ha sido así exactamente, sí que han reconocido el daño emergente, es decir, me he tenido que ir a otra clínica y me ha costado un dinero, pero no ha reconocido los supuestos de daño moral porque se ha entendido que, puesto que estas demandas se interponen contra las entidades financieras, porque obviamente estas empresas lo primero que hacen es cerrar y nunca sabemos más de ellas, ni recogen notificaciones, ni atienden a nadie, de manera que las demandas no queda más remedio que interponerlas a las clínicas estéticas, dentales, lo que sea, pues sí que entendían ahí los jueces, yo creo que con buen criterio, que no se les podía hacer responsables del daño moral porque al fin y al cabo ese solo era imputable a la empresa que había generado el daño en primer lugar, que era la clínica, ¿no? Estas sentencias que aquí os menciono de Barcelona y Madrid se refieren a casos de Idental Identics y he querido mencionarlas. Son especialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero del 2024 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero del 2024, como veis, las dos muy recientes, porque he querido llamar vuestra atención sobre dos cuestiones que menciona cada una de ellas y que son bastante importantes. Así, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, pese a que se declara resuelto el contrato con la clínica y efectivamente se declara que el efecto de esa resolución debería ser la restitución de los importes pagados, como resulta que esto implicaría que también debe el consumidor devolver aquello que ha recibido en virtud del contrato, pero esto es imposible porque, claro, uno no puede devolver un trabajo que le han hecho, ¿no?, en la boca, en la cara, en donde sea. Sí que se podría hacer, por ejemplo, con los cursos de formación, ¿no?, porque yo puedo devolver los libros y demás. Aquí lo que entiende la Audiencia Provincial de Barcelona es que no se va a restituir todo el dinero, sino que se va a restituir el dinero por la parte correspondiente a tratamiento que se dejó sin efectuar, sin perjuicio de que además se tenga derecho a una indemnización por el coste que haber tenido que ir a otra clínica a reparar lo mal hecho ha tenido que abonar el consumidor. Y en esta misma sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es en la que se dice que no se van a indemnizar los daños morales porque estos son imputables estrictamente a la entidad original, ¿no?, a el Dentix, el Idental o Pepito Pérez de los Dientes que lo haya hecho. También en esta demanda que dio lugar a esta sentencia, se reclamaba que por parte de los jueces a cautela, ¿no?, con carácter preventivo, se prohibiera a la entidad financiera incluir a los clientes en los ficheros de morosos, en los ficheros de impagados, que es otra consecuencia que puede tener el hecho de que nos deje tirados la empresa que sea. Entonces, en este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona también desestima esta petición porque entiende que no tiene cabida en derecho pedir que a futuro no ocurra algo, sino que solo en el caso de que los hubieran incluido en ficheros de morosos, pues se podría haber pedido en la misma demanda, por un lado, una indemnización por daño moral por esta inclusión y, por otro lado, que se les retirara inmediatamente del fichero de morosos. Con lo cual ya veis qué importante es hacer bien la demanda para obtener un pronunciamiento favorable de de todos los pedimentos y no pedir cosas a tontas y a locas que luego no te van a. Es importante también esa sentencia de Madrid que os mencionaba con anterioridad, que es también de febrero del 24, porque en esta se precisa, veremos luego, uno de los requisitos para obtener un resultado favorable en nuestra reclamación, que es siempre presentar reclamación previa, ¿vale?
esta reclamación previa puede ser solo a la clínica o al Leroy Merlin o al Mediamar, lo que sea. Puede ser solo a esta, no es necesario hacerla a esta y a la financiera, aunque es lo aconsejable, obviamente. Pero debido a esa unidad negocial, la jurisprudencia entiende que es suficiente esta reclamación a nuestra clínica. Ahora bien, diréis vosotros, pero si es que estas clínicas están cerradas, incluso algunas no estando cerradas, ¿no? De facto, sí que desde un tiempo antes a ese cierre, pues han empezado a dar largas, no atienden a la gente, no cogen reclamaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues si nuestra clínica está cerrada o nos dan largas y no nos quieren coger la reclamación, es muy fácil. Esta reclamación se puede mandar por burofax, que ahora hay muchas empresas que hacen burofax, bien a través del propio servicio de correos.es o bien a través de otras empresas como Notificados u otras empresas, tampoco quiero hacer publicidad. Merece la pena que nos gastemos esos 7 u 8 euros y es importante que esta reclamación la hagamos siempre con acuse de recibo y certificación del texto para que no parezca una carta cualquiera cuyo contenido no se puede acreditar. Y ello con independencia de que luego ese burofax o esa reclamación formal, la clínica la recoja o no la recoja. Ya también nos ha dicho los juzgados y tribunales a lo largo del tiempo que si es la dirección que consta oficialmente, pues si no lo coge es su problema. Pero nosotros tenemos esta obligación de formular la reclamación a la empresa prestadora del servicio. Mejor si también se lo hacemos a la financiera, pero sería suficiente con la reclamación hecha a la prestadora del servicio. Y luego es importante también que sepamos que en esta sentencia se establece que en el futuro pleito tampoco tiene la carga de probar exactamente lo que ha pagado o lo que ha dejado de pagar el cliente, sino que como la demandada va a ser la financiera, ella tiene que saber lo que ha cobrado y lo que no ha cobrado de sus clientes, con lo cual, aunque no tengamos la documentación completa de la financiación, tenemos que saber que existe la posibilidad de que se le exija a la parte contraria, a la financiera, que lo traiga al procedimiento. Por eso me han parecido interesantes estas dos sentencias que además son muy recientes porque los casos de Idental Identics se están viendo todavía ahora en los tribunales, ¿no? Porque no hace tanto eso. Bien, pues ya en orden a qué protección nos ofrece la ley cuando hablamos de créditos vinculados, os he tratado aquí lo más importante. En primer lugar, que la ley entiende como contrato de crédito vinculado aquel que sirve exclusivamente para financiar el suministro de bienes o servicios. De aquí muy importante lo de exclusivamente y que se gestione todo por el establecimiento que nos está prestando el servicio, como os decía al principio. En segundo lugar, es importante que sepáis que podéis desistir tanto de lo que habéis encargado, el tratamiento o lo que sea, como de la financiación en los 14 días siguientes a que vosotros habéis enviado la documentación firmada. Desistir sin dar ninguna explicación, ninguna razón, ni nada menos. Yo no quiero seguir con esto o ni siquiera quiero empezarlo, adiós muy bien. Sin perjuicio de que si en esos 14 días pues, se ha realizado algún servicio, por ejemplo en los dientes, pues obviamente este servicio lo vamos a tener que pagar. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es devolver una tele y no queremos el contrato de financiación asociada a la tele, devolvemos la tele y punto. Y no se nos carga ningún dinero y además, incluso si hubiéramos pagado, por ejemplo, la primera cuota, pues ya nos la tendrían que haber devuelto. Y por otro lado, es importante saber que en estos créditos vinculados, en estas compras con créditos vinculados, a menudo se condiciona, quedan condicionados, perdón, la eficacia del contrato de crédito a la eficacia del crédito al consumo, al contrato de consumo. Es decir, si el contrato de consumo es nulo por lo que sea, o se va a resolver por incumplimiento, ello va a llevar siempre asociado la ineficacia del contrato de financiación. Es decir, si la empresa hace mal o presta mal el servicio o no se entrega la tele o no se entrega el coche o el coche tiene problemas, etcétera, etcétera,
Esto va a acarrear que ese contrato se anule o se resuelva y como consecuencia se va a anular o resolver el contrato de financiación. Quedan indisolublemente unidos y la vida de uno arrastra la del otro y la muerte de uno arrastra del otro. Y además, cuando se condicione la existencia del contrato principal, es decir, la compra de la tele o el tratamiento odontológico, a que nos concedan el crédito, también va a ocurrir al revés, es decir, que la no concesión del crédito va a suponer que no tengamos acceso a ese producto o a ese servicio y nos tendremos que buscar la vida en otro lado. Ahora bien, la financiación que te ofrece el establecimiento no debe ser obligatoria, sino, como hemos venido diciendo a lo largo de esta exposición, uno puede financiarlo por su cuenta, con un préstamo que obtenga de otro lado o de un familiar o con cargo a la tarjeta del crédito, si eso les resulta más interesante financieramente hablando. Y finalmente, y esto es también muy importante, todos estos derechos, toda esta protección especial que nos concede la Ley de Créditos al Consumo son irrenunciables. Es decir, que aunque en el contrato se diga que no están vinculados, que la eficacia de uno no tiene que ver con la eficacia del otro, o se pretenda por parte del establecimiento o de la financiera establecer cláusulas para que no se nos apliquen estas ventajas de la Ley del Crédito al Consumo, todas estas cláusulas serían nulas y por lo tanto no se aplicaría y nosotros seguiríamos teniendo derecho a ejercer esta protección que nos brinda la Ley de Créditos al Consumo y en particular para créditos. ¿Qué hacemos si nos hemos visto involucrados, desgraciadamente, pues, en un fraude de estos, ¿no? De empresas que no nos van a atender, porque han cerrado o porque nos están dando un servicio pésimo y no queremos seguir. Pues bien, con carácter previo, cautelar, es importantísimo que siempre que, esto es para todo en la vida, pero para esto en particular es importantísimo que guardemos la documentación. Es decir, que si estamos firmando un contrato para adquirir un bien o un servicio y estamos firmando un contrato financiero, guardemos toda la documentación. Y si además es, por ejemplo, una clínica dental o una clínica estética en la que hay médicos, nos debemos de asegurar de que existe un seguro de responsabilidad civil para el caso de que haya una mala praxis, es decir, que nos hagan un destrozo, poder reclamar, aunque cierre la clínica, a el seguro de responsabilidad civil de los médicos de esa clínica. Con carácter cautelar también, desconfiemos de precios muy bajos porque va asociado a financiación o a ofertas absolutamente increíbles. Es decir, es lo de siempre, nadie da duros a 4 pesetas. O sea, un tratamiento dental hiper barato, debemos desconfiar de él porque es que un médico, o sea, un odontólogo, pues ha hecho su carrera y tiene unos precios medios en el mercado, que si encontramos unos excesivamente baratos, pues tenemos que desconfiar de que esos sean servicios médicos de buena calidad. Cuando nos dejan ya tirados, ¿qué podemos hacer? Pues es muy importante que reclamemos, como hemos dicho, extrajudicialmente al proveedor del bien y servicio, que además nos quedemos con copia sellada de esa reclamación, no me vale que yo me la haya guardado en mi correo electrónico, no es suficiente, y que además tiene que ser una reclamación fehaciente. Si la voy a mandar por correo electrónico, pues con justificante de entrega. Si la voy a mandar por burofax, con justificante de entrega y contenido del texto, ¿no? Pero de una forma fehaciente en la que se vea bien quién es el reclamante, en el que se vea bien a quién se reclama, que tenga una justificación de entrega y que en el contenido de esa reclamación pues se diga claramente qué ha ocurrido y que quiero terminar el contrato por razón de mala praxis, por razón de incumplimiento, por razón de lo que sea. Conviene pedir también a la financiera un estado de nuestros pagos. Os he dicho, bueno, tampoco os pasa nada si no lo tenemos acreditado al dedillo, porque al fin y al cabo, como vamos a demandar a la financiera, pues esta financiera debe saber, con pelos y señales, quiénes son sus pagadores y cuánto le ha pagado y por cuenta de quién. También os advierto que habrá muchos casos, sobre todo en los casos de estética y tratamientos dentales,
que hará falta un informe pericial, que bien puede estar constituido por el nuevo dentista al que hemos ido para que nos repare lo mal hecho por la anterior o para que termine el tratamiento del anterior. Pero si no ha ocurrido lo uno ni lo otro, pues para acreditar cuánto importa, ¿no? Cuánto son los daños derivados de esa mala praxis, vamos a necesitar necesariamente que un dentista o un médico estético pues nos haga una valoración económica del tratamiento dejado sin hacer o de la reparación de lo mal hecho. Y finalmente, pues nos tendremos que encomendar a un abogado de nuestra elección para que presente la demanda bien fundamentada con toda esta documentación que ya habremos recopilado con anterioridad. Y con esto termino mi exposición, que espero que os haya resultado interesante y útil. Y como siempre, pues quedamos ahora a vuestra disposición para resolver dudas y consultas. Muchas gracias, Marisa. Ha sido muy interesante. Yo creo que nos has dejado a todos bastante claro.